Definimos básicamente el concepto de lo que era una fuerza, ¿sí? Dijimos que cuando hablamos de fuerza tenemos una relación entre la masa y la aceleración, ¿sí? Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Dependiendo del tipo de sistema con el que voy a estar trabajando, la unidad de la fuerza será en dinas o será en newton, ¿sí? Mayoritariamente nosotros trabajaremos en newtons o en kilogramos fuerzas, que es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Vimos que había diferentes tipos de fuerzas, ¿sí? Recuerden masa por aceleración, ¿sí? La masa cuando se ve acelerada implica una fuerza, ¿eh? Esa fuerza tiene muchas características y las vamos a ir viendo de a poquito a medida que vamos repasando. Creo que acá, esto creo que es lo último que les había mostrado en la clase pasada, porque veníamos de la unidad anterior, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿sí? Cuando hablamos de la fuerza de la gravedad, tiene que ver con la atracción de la Tierra hacia los cuerpos, ¿sí? Mejor, es cómo se ven atraídos los cuerpos hacia la Tierra. Cuando yo quiero que algo no caiga al piso, tengo que aplicar una fuerza, ¿sí? Opuesta para que no caigan al piso. Ahí muestra el ejemplo de cómo agarro una manzana con la mano y no se cae al piso. Bueno, necesito generar una fuerza igual y opuesta, ¿sí? Igual y opuesta a la que genera la manzana contra el piso. Porque si genero más fuerza de la que estoy teniendo, no solo no voy a permitir que la manzana no caiga, sino que la voy a estar tirando para arriba, ¿sí? Siempre que algo está apoyado en una superficie, tiene una fuerza perpendicular y tiene una fuerza opuesta a la que está sosteniendo el cuerpo, ¿sí? Yo tengo acá, por ejemplo, un hilo, una piedra, ¿sí? La piedra pesa X cantidad de kilogramos. Ojo con la palabra pesar. Recuerden que la palabra pesar nosotros en realidad la usamos para cuando hablamos de masa, ¿sí? El peso es una fuerza que es masa por la fuerza de gravedad. Ojo con esto, el peso es igual a la masa por la fuerza de gravedad, ¿sí? Si la piedra está colgando en esta cuerda, va a tener cierto peso, ¿sí? Cierto peso, pero la tensión que realiza la cuerda va a ser opuesta al peso, ¿sí? Va a ser opuesta al peso. Va a ser opuesta, pero con la misma fuerza, obviamente, porque si no, ¿qué hace la piedra? Sube, ¿sí? Yo necesito siempre que un cuerpo está estático, ¿sí? Que está quieto, tener fuerzas opuestas que equilibren esa acción y esa reacción, ¿sí? Lo paso un poquito más rápido. Siempre tienen que tener en cuenta lo que decimos del principio de acción y reacción, ¿sí? Siempre que se realice una acción va a haber una fuerza opuesta, ¿sí? Que va a querer interponerse a ese cambio, ¿eh? Eso es importante, ¿sí? Muy importante el principio de acción y reacción cuando hablamos de las fuerzas, ¿sí? Que es lo que les estaba mostrando recién. Voy a tener igual intensidad, pero, ¿sí? Sentido contrario, ¿sí? Sentido contrario. Igual intensidad y qué otra cosa tiene que ser igual aparte. Fíjense estas dos, o sea, cuando quiero patear. La dirección. Bien, muy bien, ¿sí? Acá tengo sentido opuesto, ¿sí? Sentido opuesto, pero la dirección, ¿sí? La dirección y la intensidad tienen que ser iguales, ¿sí? Intensidad y dirección tienen que ser iguales para que un cuerpo quede en el lugar, ¿sí? Si yo le doy más fuerza de la que implica que quede en el lugar, entonces, por ejemplo, en una pelota, la pelota va a alejarse de mi pie. Bueno, a ver. Esto copienlo. Lo anterior se los pasé porque no es necesario. Igual ustedes, insisto, con esto se tienen que aprender bien lo que está en el apunte de la facultad. No toman más de lo que está en el apunte, ¿sí? Esto está en el apunte. Siempre existe una interacción, ¿sí? O una fuerza entre dos cuerpos, ¿sí? Siempre existe una interacción o una fuerza entre dos cuerpos. Hay distintos tipos de interacciones o fuerzas entre los cuerpos. Cuando los cuerpos presentan demasiada diferencia de masas, pueden aparecer interacciones, ¿sí? Gravitatorias, ¿sí? Interacciones de atracción magnética, ¿eh? Como por ejemplo pasa con la Tierra y la Luna. La Luna tiene una fuerza de interacción, ¿sí? Gravitatoria y magnética hacia la Tierra, ¿sí? Por eso gira alrededor. La Tierra tiene el mismo estilo de fuerza alrededor del Sol, ¿sí? La fuerza tiene el mismo estilo de interacción alrededor del Sol. Hay distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Esos distintos tipos de fuerzas los tenemos que estudiar.
Todo esto basado en la mecánica clásica de Newton. ¿Sí? Todo esto basado en la mecánica clásica de Newton. Hoy hay varias, hay dos corrientes principales, que es la mecánica clásica y la mecánica cuántica. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo habla de la mecánica clásica. ¿Sí? Que no quiere decir que por ser clásica no explique cosas. ¿Sí? Explica muchísimas cosas y lo que nosotros estamos dando lo explica y muy bien. ¿Sí? Ya para la mecánica cuántica se explican otro tipo de conceptos un poquito más complicados. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con orbitales atómicos y demás, que es un orbital, todo eso, que supongo que habrán estado mirando los videos que les dije que miren a los chicos de noviembre. ¿Sí? Porque se cumple el viernes la fecha límite para mirar los videos y ya les voy a mandar el cuestionario. Bien, algo muy importante que ya hemos dicho anteriormente, lo vuelvo a decir, lo vimos cuando vimos la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar, es que las fuerzas son magnitudes vectoriales, o sea que yo necesito acompañar al número, a la unidad, necesito acompañarlas de qué cosa. Dirección, sentido, intensidad, punto de ¿Cómo se aplicación. llama eso? ¿De un Vector. qué? De un vector, ¿sí? Debo acompañarlos de un vector, ¿sí? Muy bien. Lo mismo que habíamos dicho para vectores, ¿sí? Tengo que utilizar el mismo concepto para definir lo que es una fuerza, ¿sí? Tengo que conocer la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación, ¿sí? Acá no me voy a detener demasiado porque es lo mismo que vimos para vectores, ¿sí? Porque las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿sí? Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Se aprende la definición de punto de aplicación, que ya la hemos visto. Yo le voy sacando captura a esto para que lo tengan, pues lo puedan anotar, pero obviamente que no voy a explicar lo mismo dos veces. Ya lo expliqué. ¿Sí? Simplemente para que, esto está puesto para que vean la relación que hay entre las fuerzas y los vectores. ¿Sí? La dirección, ¿sí? Sepan que cuando hablamos de dirección, tenemos que tener en cuenta que las direcciones tendrán un ángulo determinado, ¿sí? Ese ángulo determinado va a estar dado justamente por, es lo que nos va a dar justamente la dirección, ¿sí? Siempre recuerden que la circunferencia para los ángulos tiene 360 grados, ¿sí? Es una circunferencia completa de 360 grados, y en base a eso iremos viendo. También dependiendo del origen con el que estamos trabajando, nosotros vamos a poder determinar una dirección u otra. ¿Sí? El origen quiere decir dónde me estoy parando para analizar mi fuerza. ¿Sí? ¿Dónde me estoy parando para analizar la fuerza? ¿Sí? Pero básicamente la dirección tiene que ver con el ángulo, la inclinación. ¿Sí? Bien. Yo puedo tener vectores que tengan la misma dirección pero distintos sentidos, eso tiene que ver con el módulo, también lo vimos, ¿sí? Eso es un repaso. Perdón que lo pase tan rápido, chicos, pero no quiero perder el tiempo con cosas que ya vi. Hoy me enojé tanto a la mañana que perdieron conmigo esto. ¿Sí? Ya les dije lo que era un vector, así que lo repasan. ¿Sí? Sentido, también les dije lo que era un sentido. ¿Sí? Justamente el sentido es lo que va a indicar hacia dónde va a ir la fuerza. ¿Sí? Vamos a ver, en una dirección determinada yo tengo dos posibles sentidos. Siempre en una dirección determinada yo tengo dos posibles sentidos, ¿sí? Que van a ir en torno a la dirección. ¿Sí? Recuerden que dependiendo, yo no puedo decir para arriba o para abajo, pero si quieren lo digo en líneas generales, para arriba o para abajo, dentro de la misma dirección, siempre voy a poder tener lo que les contaba de, me puedo ir desde, si estoy en la 3 de abril, me puedo ir hacia el puente o me puedo ir hacia la rotonda. ¿Sí? Son dos direcciones, dos sentidos diferentes para la misma dirección. ¿Sí? Esto ayuda también a ubicarse, ¿sí? Puede estar al norte, al sur, al este, al oeste o al sudeste. Son todos posibles sentidos, ¿sí? Que indican diferentes direcciones. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo voy al noreste, ¿sí? Me dicen que voy al noreste, que me dicen que voy al suroeste, probablemente sea la misma ruta la que tenga que tomar. ¿Sí? Es la misma ruta la que tengo que tomar. La diferencia entre una y otra, ¿cuál es? El sentido. ¿Sí? Si yo quiero ir a Paso de la Patria o a Empedrado desde Corrientes, tengo que ir por la misma ruta. Es la ruta 12. ¿Sí? Si yo voy para un lado, o sea, si voy hacia el norte, voy a ir hacia Paso de la Patria, y si voy hacia el sur, voy a ir hacia Empedrado. ¿Sí? Voy a ir a lugares diferentes dependiendo del sentido que estoy utilizando.
¿Qué era la intensidad? ¿Sí? Para las fuerzas, lo mismo que pasa para los vectores. ¿Sí? La intensidad tiene que ver con justamente el valor numérico para esta fuerza. ¿Sí? Mientras más grande es el valor numérico que tenga esta fuerza, ¿sí? Mayor va a ser la magnitud que va a tener la fuerza. ¿Sí? Que puedo tener valores, en general pueden ser valores positivos, porque se utiliza el número en módulo, ¿sí? El número se utiliza en módulo para la intensidad, o sea, si yo tengo distintos sentidos en la misma dirección, y una es 5, la otra debería ser menos 5, pero yo utilizo el valor en módulo, ¿sí? Como utilizo el valor en módulo, si yo tiro para allá en menos 5 y para allá en más 5, lo que voy a decir es que este es 5 y que este también es 5. Recuerden que módulo es el valor sin el signo. ¿Sí? El valor sin el signo, ese es el módulo. ¿Sí? Acuérdense de eso. Mientras más grande es el valor del módulo, mayor va a ser la intensidad de la fuerza, obviamente. ¿Sí? Cuando ustedes vean vectores representados, ¿sí? Mientras más grande sea el tamaño del vector dibujado, ¿sí? Mayor va a ser el tamaño de la fuerza o de la velocidad o de lo que fuera que estamos estudiando. ¿Sí? En este caso estamos hablando de fuerzas, así que con eso nos quedamos tranquilos. ¿Sí? Bien. Dependiendo cómo ubicamos las fuerzas en el espacio, esto sí no lo expliqué, así que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a clasificarlas en fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes, ¿sí? Entonces, en la parte anterior pueden poner partes de una fuerza o partes de un vector, ya lo vimos en las clases anteriores, y ahora ponen de título clasificación de las fuerzas según la ubicación en el espacio, ¿sí? Clasificación de las fuerzas según su ubicación en el espacio. Las fuerzas se van a poder clasificar en dos grandes grupos, en fuerzas concurrentes y en fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes. Lo que voy a intentar ahora es que entiendan la diferencia entre una fuerza concurrente y una fuerza no concurrente. ¿Sí? Y cómo podemos hacer para sumarlas, restarlas y demás. Porque las fuerzas pueden sumarse o restarse. Concurrentes. ¿Qué son las fuerzas concurrentes? A grandes rasgos, y para que les quede claro, dos fuerzas son concurrentes cuando siguiendo su dirección se pueden cruzar. ¿Sí? Si dos fuerzas, ¿sí? Cuando yo prolongo su dirección, se pueden cruzar, se dice que son fuerzas concurrentes. ¿Sí? Concurrentes. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan. Cuando yo tengo una fuerza concurrente, voy a tener lo que se conoce como un sistema de fuerzas. Acá yo tengo un sistema de dos fuerzas para correr esta piedra que está acá. F1, que es uno de los sujetos, F2, que es otro de los sujetos. Los dos sujetos están intentando correr la piedra. ¿Sí? Esas dos fuerzas para correr la piedra se asocian en este punto en común. Por lo tanto, estamos hablando de fuerzas concurrentes. Son fuerzas que pueden cruzarse, ¿sí? Cuando yo extiendo sus direcciones. ¿Sí? Son fuerzas que tienen o pueden tener un punto en común. ¿Sí? Esas son fuerzas concurrentes. ¿Queda claro que es una fuerza concurrente? Sí, profe. Sí. Bien. Estas fuerzas concurrentes pueden sumarse para dar una fuerza que se llama fuerza resultante. Las fuerzas pueden sumarse para dar una fuerza resultante. ¿Por qué? Si el sujeto 1 y el sujeto 2 tironean, la piedra no va a ir ni para allá, ni para allá. Va a ir hacia otro lugar. ¿Cuál va a ser el lugar que nosotros vamos a encontrar? Va a ser probablemente algo parecido acá, que se obtiene a partir de la suma de las dos fuerzas concurrentes. Cuando yo obtengo dos fuerzas concurrentes y las sumo, si yo a dos fuerzas concurrentes las sumo, ¿sí? Voy a obtener una nueva dirección, ¿sí? Un nuevo sentido y una nueva intensidad.
dándome un nuevo vector conocido como vector resultante. ¿Sí? O sea, esta piedra va a quedar donde está el F1, el sujeto 1, o va a quedar donde está el sujeto 2. Bueno, no va a quedar ni donde está el sujeto 1 ni donde está el sujeto 2. La fuerza concurrente la piedra va a llegar a donde diga la fuerza resultante, que es la suma de las dos fuerzas. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Las fuerzas no concurrentes también se las conocen como fuerzas paralelas o colineales. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? Las fuerzas no concurrentes, ¿sí?, poseen la misma dirección. ¿Escucharon? Poseen la misma dirección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tienen la misma dirección? Van a ir en torno a la misma recta. ¿Sí? Acá yo tengo dos fuerzas, F1 y F2, que quieren mover a este carro. ¿Sí? F1 es la personita, F2 es el caballo. Estas dos fuerzas son concurrentes y yo las puedo sumar. ¿Sí? Yo las puedo sumar sin ningún problema. Las estoy usando para subir el carrito. ¿Sí? Estas fuerzas pueden tener igual o diferente sentido. Estas fuerzas pueden tener igual o diferente sentido. ¿Sí? Eso es otro tema, ¿sí?, que ahora vamos a estudiar. Si las dos tienen el mismo sentido, las podré sumar. Y si las dos tienen el mismo sentido, también las podré sumar, distinto sentido, perdón, también las podré sumar, pero una tendrá sentido opuesto. Por ejemplo, no sé, si una vale menos 10, perdón, 10, el F2 vale 10, puedo tener una fuerza que vaya para abajo, por ejemplo, la que genera que caiga, que es el peso. Ahora vamos a ver que el peso nosotros lo vamos a tener que, ¿cómo se dice? Me sale desnaturalizar, no es la palabra, ya le llaman a salir la palabra, para poder dividirlo en dos fuerzas, ¿sí? Pero en la fuerza peso, por ejemplo, que si ustedes analizan esto, la fuerza peso de esta carreta, que es la que ustedes están queriendo mover, ¿sí?, es una fuerza concurrente o no concurrente a F1 y a F2. No concurrente. Una fuerza, del peso digo yo, Concurrente sería. concurrente. El peso es concurrente a F1 y F2. F1 y F2 entre ellas son concurrentes. ¿Sí? F1 y F2 entre ellas son concurrentes porque las dos van en la misma dirección. Particularmente van en el mismo sentido, podrían no ir en el mismo sentido, pero particularmente van en el mismo sentido. Ahora, el peso, que es la fuerza que intenta hacer que el carro se caiga, ¿sí?, justamente es una fuerza concurrente a F1 y a F2. Poder darse cuenta si las fuerzas son concurrentes o no concurrentes es parte también de lo que ustedes van a tener que aprender a hacer. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Una vez que nosotros planteamos la diferencia entre una fuerza concurrente y una no concurrente, es cuando podemos empezar a plantear qué son los distintos sistemas de fuerzas y qué es lo que podemos hacer con esos sistemas de fuerzas en general. ¿Sí? O sea, yo no necesito, ¿sí?, tener una super fuerza para poder sostener el puente Chaco Corrientes, por ejemplo. ¿Sí? No necesito una super fuerza. Necesito tener, ¿sí?, un sistema de fuerzas que ayude a mantener ese puente funcionando. ¿Sí? Porque si no, se me va a venir abajo. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tenga más de una fuerza, ¿sí?, más de una fuerza, que está actuando sobre el mismo cuerpo, lo voy a denominar sistema de fuerzas. ¿Sí? Nosotros, en general, vamos a calcular o vamos a ver cómo se encuentra, ¿sí?, la fuerza resultante de ese sistema de fuerzas. La fuerza resultante de ese sistema de fuerzas. ¿Sí? O sea, cuál es la fuerza que yo necesito para equilibrar ese sistema. Esa es la fuerza resultante, ¿sí?, en un sistema de fuerzas. Es la fuerza que yo necesito para equilibrar ese sistema. Esa fuerza que yo necesito para equilibrar ese sistema va a tener un punto de aplicación, va a tener una dirección, va a tener un sentido y va a tener una intensidad, igual que todas las fuerzas, ¿sí?, por separado. Pero cuando yo haga la suma de todas las fuerzas del sistema de fuerzas, voy a obtener una sola. Esa fuerza se llama fuerza resultante. ¿Vieron alguna vez
en la tele o en los videos que les encanta mirar en lugar de estudiar cuando yo les digo que tienen que estudiar, donde viene un tipo y equilibra, no sé, 16 tenedores con un dedo y un escarbadiente doblado? ¿Vieron eso, no? ¿En algún lado? Es que se logra alcanzar el equilibrio de una forma mega rara. Así pongo 2 tenedores, una cuchara, qué sé yo, me pone un escarbadiente y queda todo flotando, así parece que se va a caer. Bueno, saber encontrar ese punto tiene que ver con conocer la fuerza resultante. ¿Sí? Si yo conozco la fuerza resultante, estoy conociendo cuánta fuerza tengo que aplicar, ¿sí? Y en qué dirección, sentido y demás tengo que aplicarlo para que el cuerpo quede quieto. ¿Sí? Para que el cuerpo quede quieto. Esa es la fuerza resultante. ¿Queda claro lo que va a ser la fuerza resultante y para qué la vamos a usar? Es una fuerza que se obtiene a través de la suma de todas las fuerzas en un sistema de fuerzas. ¿Sí? Para poder obtener esta fuerza resultante, nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como la regla del paralelogramo. ¿Sí? La regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo se utiliza para sumar dos fuerzas concurrentes. Dos fuerzas concurrentes. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza la regla del paralelogramo? ¿Qué tengo que hacer para sumar dos fuerzas concurrentes? Bueno, primero necesito tener dos fuerzas concurrentes. Eso primero que nada. ¿Todo el mundo tiene que tengo que tener dos fuerzas concurrentes? ¿Sí o no? Sí. Tengo que borrar acá. Lo muestro con este. Vamos a dar cuenta que se me... Necesito tener dos fuerzas concurrentes. ¿Sí? Una vez que yo tenga esas dos fuerzas concurrentes, hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? Esto depende de cada uno, cómo se los enseñaron en la escuela. Yo les voy a enseñar el que les enseñan en la facultad y después les cuento lo que me hacían hacer antes. ¿Sí? Lo primero que haces es tirar una recta paralela. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo F1 y F2. ¿Sí? Tirás una recta paralela a F2, ¿sí? En el extremo de F1. En el extremo de F1 tirás una recta paralela a F2. ¿Sí? Y en el extremo de F2 tirás una recta paralela a F1. Eso nos da a nosotros lo que se conoce como un paralelogramo. ¿Sí? Si vos, desde el punto de aplicación hasta donde se cruzan las dos rectas, estirás una recta, esa nueva recta, ese nuevo vector que está formando, es lo que se conoce como la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante. Esa es una forma de realizar el paralelogramo. La otra forma que se hace es, tomo una recta que tenga igual fuerza, intensidad y sentido que la otra, por ejemplo, acá tomo a F1, ¿sí? Que tiene igual intensidad, dirección y sentido, y en lugar de dejarla ahí, la dibujo en el extremo de F2. Las dos maneras son válidas. La primera que les expliqué, ¿sí? Fíjense, yo ahora agarro, vengo, ¿sí? Realizo desde el punto de aplicación hasta donde está el cosito, realizo el vector, y esta fuerza que estoy obteniendo es la fuerza resultante. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que yo les mostré va a dar lugar a la fuerza resultante. ¿Sí? O sea, si yo tengo F2 y F1, ¿sí? Que tiran en sentidos diferentes, mejor dicho, que tienen direcciones diferentes, sentidos diferentes, ¿sí? Pero son concurrentes, yo lo que voy a poder hacer es obtener una fuerza resultante. Mido esto, y este valor es el nuevo valor de la fuerza. ¿Sí? Esta es la fuerza resultante. ¿Hacia dónde va a ser la dirección? Hacia donde indique, ¿sí? La fuerza resultante. Si F2 tira para un lado y F1 tira para el otro, la dirección y el sentido va a estar determinado por la fuerza resultante. La dirección, el sentido y la intensidad. Las tres cosas van a estar dados por la fuerza resultante. ¿Sí? Ahí tienen varios ejemplos, ¿sí? De cómo las fuerzas resultantes siempre van a tener dirección, sentido e intensidad diferente que las fuerzas que yo estoy sumando en este caso. Esto que les estoy mostrando, que es la fuerza del paralelogramo,
es una suma de fuerzas concurrentes. Es una suma de fuerzas concurrentes. La suma de fuerzas concurrentes se hace a través de la regla del paralelogramo. ¿Sí? ¿Se vio más o menos cómo se hace esto? La que ustedes ven acá abajo, esta que está acá no es una fuerza concurrente. Estas que están acá son fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Yo no necesito hacer un paralelogramo para obtener una fuerza no concurrente. Lo que tengo que hacer es directamente, utilizo el punto de aplicación y hago la resta entre F1 y F2, y siempre la fuerza, la resultante va a ir en el sentido de la fuerza más grande, y la diferencia, o sea, la intensidad va a ser la diferencia entre las dos fuerzas. ¿Sí? La intensidad es la diferencia entre las dos fuerzas. No necesito dibujar el paralelogramo para hacerlo entre fuerzas no concurrentes. ¿Sí? No es necesario. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo según el método del paralelogramo. Se los mostré recién con todas las demás fuerzas, pero se los muestro de nuevo. ¿Sí? Yo acá tengo dos fuerzas, F1 y F2. Entonces voy a venir, voy a trazar una recta paralela a F1 o F2. Elijo cualquiera de las dos, me da lo mismo. Voy a elegir primero F1, que es más fácil. Trazo una recta paralela a F1. ¿Sí? Después vengo y trazo una recta paralela, perdón, una recta paralela a F1. Y ahora vengo y trazo una recta paralela a F2. ¿Sí? Y la pongo en el extremo de F2. ¿Sí? Tengo una recta paralela a F1. ¿Sí? La recta que es paralela a F1 lo pongo en el extremo de F2. Y la recta que es paralela a F2 la pongo en el extremo de F1. ¿Sí? Ahí vengo y trazo una recta que va desde el origen hacia donde se cruzan las dos fuerzas. ¿Sí? Esa fuerza que ustedes ven acá, la que está en el medio, es la que se conoce como la fuerza resultante. ¿Sí? Una cosa que tienen que saber es que esa fuerza resultante se considera que es igual a F1 más F2. ¿Sí? La fuerza resultante es F1 más F2. Es la suma de las dos fuerzas. ¿Sí? La suma de las dos fuerzas es la fuerza resultante. ¿Sí? Fíjense cómo tengo una nueva dirección, un nuevo sentido y una nueva intensidad. ¿Sí? Lo que es muy importante acá es que si esto se hace en escala, ¿sí? Yo puedo medir con una regla y saber cuál es el valor de la fuerza real. Supóngase, yo vengo y digo que 1 centímetro vale 1 newton, ¿no? Y esto vale 5 centímetros. Y esto vale, vamos a hacer así, esto vale 5 centímetros, esto vale, no sé, 8 centímetros. ¿Sí? Y cuando vengo y mido acá, voy a inventar el número porque no hice la cuenta, ¿eh? Y me termina dando, no sé, 10 centímetros, quiere decir que por cada centímetro en un newton, o sea que acá tengo 10 newton. ¿Sí? Eso se puede hacer. Yo puedo, copien lo que está en el pizarrón como ejemplo, yo puedo gráficamente, gracias a la regla del paralelogramo, y si utilizo bien como corresponde las escalas, puedo obtener una fuerza, el valor de la fuerza, solamente haciendo el dibujo como corresponde. ¿Sí? Tengo que hacer bien el dibujo, si no, no me va a salir. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Puedo hacerlo con más de dos fuerzas, ¿no? Claro, lo que se hace con más de dos fuerzas es, vos sacás la resultante entre dos, y con la resultante que te da, sacás una nueva resultante. ¿Se entiende? Ya. Se puede hacer con más de dos fuerzas, pero vos solamente la vas a ir sacando de a una resultante, de entre dos. Una resultante cada dos. Y después, la resultante que te da, la usás de nuevo. ¿Se entendió eso o no? ¿O quieren que lo dibuje? ¿Copiaron lo que está el pizarrón? Sí, Mati. Espérenme que ya lo copiaron. Chuchu. Les voy a mostrar una... ¿Sí? ¿Tienen? Trazan. Ahí está todo lo que dice Pipe.
Me saco la captura por si hay algún despistado o despistada. Esto es lo que expliqué recién, por eso no lo explico de nuevo. Estudiar mucho tú debes. Esta me encanta, Yoda, me cae re bien. Ustedes ni saben quién es, ¿no? Si aprobar quieres, estudiar mucho tú debes. ¿Lo escucharon hablar alguna vez a Yoda o no? O ni saben qué es la Guerra de las Galaxias. A ver. Supónganse que yo tengo, no sé, una caja. Una caja. ¿Sí? Y puede ser un punto nomás, cualquier cosa, ¿no? Pero yo lo que quiero ahora es mostrarles esto. Tengo, no sé, una, dos, tres fuerzas. ¿Sí? Tengo tres fuerzas, lo que me preguntaban recién. ¿Cómo hago con esas tres fuerzas para determinar si, cuál es la fuerza resultante? Bueno, tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer la regla del paralelogramo, pero tengo que hacerla entre las tres fuerzas diferentes. ¿Sí? No puedo hacerla entre las tres a la vez. No puedo hacerla entre las tres a la vez. Tengo que hacerla primero entre dos y después entre las otras dos. ¿Sí? Primero entre dos y después entre las otras dos. No, primero entre dos y después entre las otras dos. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo primero entre dos. ¿A quién les voy a hacer primero? Bueno, voy a hacer primero la celeste, la lila con la rosada. ¿Sí? Vengo y digo, bueno, hago una recta paralela a la violeta y la pongo en el extremo de la rosada. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Hago una recta que es paralela a la rosada y la pongo en el extremo de la violeta. ¿Me siguen acá lo que estoy haciendo? Eso me va a dar la fuerza resultante entre quién y quién. Entre la rosada y la violeta. Entre la rosada y la violeta. Me voy a obtener una fuerza resultante entre la rosada y la violeta. Llamémosla azul. ¿Sí? La fuerza azul es la fuerza resultante entre la rosada y la violeta. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer una fuerza, esta que está acá es una fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante F1 más F2. Entonces, si yo quiero hacer la fuerza resultante total, lo que tengo que hacer es la suma entre la fuerza resultante entre la rosada y la violeta y la fuerza verde. ¿Sí? Entonces agarro y digo, bueno, ningún problema. Hago una recta paralela al azul, que es la resultante, y la pongo en el extremo de la verde. ¿Sí? Y hago una recta paralela a la verde y la pongo en el extremo del azul. Y ahí trazo la verdadera fuerza super resultante. Vamos a trazar que es esta que está acá. Así es como sumo cuando son más de 2. ¿Sí? Tengo que sumar primero 2 y la fuerza resultante que obtengo le sumo la tercera fuerza. ¿Sí? Eso sería la fuerza resultante entre las tres fuerzas. Primero hice entre 2 y después hice la tercera. ¿Me siguieron más o menos o es muy complicado lo que hice? Sí, muy complicado. A mí me perdí un poco. Pero Yo entendés sí, que, a ver, se entiende que para obtener la fuerza, no, igual, aunque sea complicado o no complicado,
me van a tener que entender lo mismo, así que abrí tu cabeza un toque. Tú, escuchá. Tenés 3 fuerzas. Para obtener la fuerza resultante entre las 3, primero tenés que obtener ¿qué cosa? ¿Quién me ayuda? La resultante de la violeta y la rosada. Y la rosada. Yo elegí esas 2. Yo tengo 3 fuerzas, la violeta, la rosada y la verde. Para obtener la fuerza resultante entre las 3, lo primero que tengo que hacer es obtener la fuerza resultante entre 2 de ellas. Yo elegí la rosada y la violeta. Una vez que tuve la fuerza resultante entre 2 de ellas, ¿sí? Una vez que tuve la fuerza resultante entre 2 de ellas, hice la fuerza resultante entre la resultante y la fuerza que faltaba. Y ahí obtengo la fuerza resultante de todo el sistema de fuerzas. ¿Sí? De todo el sistema de fuerzas. ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. Fíjense. Todas estas fuerzas que mantienen unido al puente, que hacen que el puente no se caiga. ¿Sí? ¿Cómo hago para sumar la fuerza resultante? ¿Hacia dónde va a ir la fuerza resultante? Tengo que sumar cada una de las fuerzas entre ellas para poder determinarlo. ¿Sí? Cada una de las fuerzas resultantes. ¿Sí? Esperen un cachito para no terminar. Bien. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo? Bueno, esas fuerzas que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Las vamos a aplicar, ¿sí? Las vamos a aplicar en dispositivos conocidos como máquinas. ¿Sí? ¿Para qué son las máquinas? Las máquinas son dispositivos que nos ayudan a nosotros a manejar las fuerzas, ya sea porque modifican su intensidad, ¿sí? Porque modifican su intensidad, o porque modifican su dirección, ¿sí? Para facilitarnos el trabajo, ¿sí? Para eso son las máquinas. Sirven para facilitar el trabajo de los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, una polea. Por ejemplo, una palanca. Por ejemplo, un plano inclinado, ¿sí? Si yo tengo una polea, tengo que levantar algo que está en el piso. Con una polea que está en un árbol, lo puedo levantar utilizando el peso de mi cuerpo, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón, que es la definición de máquina. Si yo tengo un plano inclinado y tengo que hacer algo subir algo, en lugar de subirlo por una escalera, me conviene subirlo por una rampa, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo necesito abrir una puerta y está cerrada con llave, lo puedo abrir con una palanca. Hago palanca y la abro, ¿sí? Utilizo la fuerza, ¿sí? Algunas de las máquinas ayudan a alivianar las fuerzas y otras no. Simplemente las equilibran o las balancean. Pero lo importante es que yo utilizo esta máquina, ¿sí? Para mi beneficio. Nunca voy a usar una máquina que no me convenga. No sé si se entiende, ¿sí? Las máquinas que vamos a empezar a analizar ahora son lo que se conocen como máquinas simples, que les voy a dar la descripción y vamos a terminar ahí, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, Mati. Las máquinas simples son las que no se pueden separar en partes, ¿sí? Y las máquinas compuestas son las que sí puedo separar en partes, ¿sí? Las que sí puedo separar en partes. O sea, yo una máquina simple no la puedo separar más. Si la separo ya dejó de ser una máquina, no cumple con su función, ¿sí? En cambio, una máquina compuesta por ahí la puedo separar en más partes. No sé, invento. No estoy inventando, esto existe. No sé, un aparejo, por ejemplo, está formado por varias poleas. O sea, yo puedo obtener muchas poleas a partir de un aparejo, ¿sí? Eso es una máquina compuesta. Pero una polea no la puedo separar, porque si yo a la polea la separo en el eje y en la cuerda, ya deja de cumplir su función de máquina. Es un eje y es una cuerda por separado, no me sirve para nada, ¿sí? Ay, me había olvidado de esto. Básicamente, nosotros vamos a ver 3 tipos de máquinas simples, ¿sí? 3 tipos de máquinas simples. Las máquinas que vamos a ver son la polea, ¿sí? Polea. Hay 2 tipos de polea que vamos a ver. El plano inclinado, ¿sí? Y la palanca, ¿sí? Y la palanca. ¿Qué tienen que tener bien en claro de esto? Tienen que saber que la palanca tiene un punto fijo, ¿sí?
Se llama fulcro, ya lo vamos a ver. ¿Sí? La polea tiene un eje fijo, se llama eje. ¿Sí? Y el plano inclinado tiene el plano fijo. No cambia. ¿Sí? No cambia. Estos conceptos, para reconocer la diferencia entre una palanca, una polea y un plano inclinado, lo tienen que manejar. ¿Sí? Lo tienen que manejar. Entonces, anoten esto, tipos de máquinas simples, pongan palanca con punto fijo, polea con punto fijo, plano inclinado, y hagan el dibujito más o menos de lo que es cada una de ellas, por favor.